Buen día, mi nombre es Diana Paola Espitia López con número de ID 942402 de la carrera de Administración de Empresas. Hoy exploraremos cómo un evento del pasado transformó las normatividades comerciales en Colombia. Análisis de evento histórico, impacto en la legislación comercial. Bienvenidos. Iniciaremos con el contexto histórico y económico. A principios de la década de 1970, Colombia experimentaba un contexto histórico y económico caracterizado por una serie de factores políticos, sociales, económicos que influenciaron significativamente el desarrollo del país. Aquí te proporciono un panorama general de este contexto. Estabilidad política relativa. Aunque Colombia había experimentado periodos de inestabilidad política a lo largo del siglo XX, en la década de 1970 el país disfrutaba de una relativa estabilidad política bajo el gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero, quien asumió el cargo en 1970. Conflicto armado. A pesar de la estabilidad política Colombia, enfrentando desafíos significativos derivados del conflicto armado interno, con movimientos guerrilleros y grupos familiares, este conflicto tenía implicaciones en términos de seguridad nacional y económica. Crecimiento urbano. Durante esta década, los ciudadanos colombianos experimentaron un rápido crecimiento impulsado por el aumento de la población urbana y la migración interna de las zonas rurales. Continuaremos con el contexto económico. Modelo de desarrollo ISI. En los 70 Colombia seguía un modelo de industrialización por sustitución de importaciones ISI, que implicaba políticas orientadas a fomentar la producción nacional y reducir la dependencia de los productos importados. Crecimiento económico moderado. La economía colombiana mostraba un crecimiento moderado durante esta época, con sectores como agricultura, la minería, la industria manufacturera, contribuyendo al Producto Interno Bruto. Dependencia de recursos naturales. La economía colombiana dependía en gran medida de la exportación de recursos naturales, como el café, el petróleo y el carbón, lo cual generaba volutilidad económica ante fluctuaciones en los precios internacionales. Inflación y problemas económicos. A finales de la década de 1970, Colombia comenzó a enfrentar problemas económicos como la inflación creciente y desequilibrios fiscales, que más tarde requerían ajustes y reformas económicas. Implicaciones para la reforma del Código de Comercio. En contexto histórico y económico descrito proporcionado en Teletón de Fondos y para poder entender por qué la reforma del Código de Comercio en 1971 fue crucial. Colombia buscaba modernización de su marco legal para adaptarse mejor a las necesidades económicas y emergentes, mejorar de pronto la seguridad jurídica para los inversionistas y empresarios, y de una u otra manera facilitar el desarrollo de un entorno empresarial más dinámico y competitivo. Esta reforma fue parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer las bases legales económicas del país en un contexto nacional e internacional cambiante, lo cual pudo incluir factores como la necesidad de modernizar las leyes comerciales para fomentar la inversión estratégica y el desarrollo económico interno. Motivaciones para la reforma. La reforma del Código de Comercio colombiana en 1971 fue una respuesta a la necesidad de actuar y adaptar el marco legal del país a los cambios económicos y comerciales, tanto internos como globales, buscando modernizar el entorno legal para promover un desarrollo económico sostenible y facilitar la integración de Colombia en la economía mundial en rápida evolución de la época. Impacto y legado de la reforma. El impacto y el legado de la reforma del Código de Comercio de 1971 significó tantos en términos económicos como legales, moldeando el panorama empresarial y jurídico del país de manera profunda y continuando a explorar los aspectos más relevantes de su impacto legal. Buen día para todos, mi nombre es Luz Dania Sosa Rodríguez, soy estudiante de Administración de Empresas. Impacto económico, facilitación del entorno empresarial. En este caso, la reforma proporcionó un marco legal más claro y predictible para las transacciones comerciales y las operaciones de empresas.
Esto ayudó a reducir la incertidumbre y los costos legales asociados a la actividad comercial, facilitando así la creación y el crecimiento de nuevas empresas. Promoción de la inversión extranjera. Al alinear las normas comerciales colombianas con estándares internacionales, la reforma del Código de Comercio hizo que Colombia fuera más atractiva para la inversión extranjera directa. Esto contribuyó a la entrada de capital extranjero y a la transferencia de tecnología, impulsando sectores claves de la economía. Desarrollo del mercado de capitales. Las reformas también modernizan las regulaciones relacionadas con el mercado de valores y los títulos de valores, fortaleciendo así el mercado de capitales en Colombia. Esto facilitó la financiación de los proyectos empresariales y la diversificación de las fuentes de financiamiento para las empresas. Impacto legal. Seguridad jurídica mejorada. La reforma del Código de Comercio fortaleció la seguridad jurídica al establecer normas más claras y coherentes para las transacciones comerciales. Modernización de las normativas. Esto incluyó una regulación sobre el comercio electrónico, contratos electrónicos y otros aspectos modernos del comercio, que no estaban contemplados en versiones anteriores del código. Legado. Continua relevancia y adaptabilidad. A pesar de las modificaciones y ajustes posteriores, muchas de las disposiciones introducidas en la reforma de 1971 continúan siendo la base del derecho comercial colombiano. Su adaptabilidad ha permitido al código seguir siendo relevante en un entorno económico en constante cambio. Influencia en reformas posteriores. En este caso, la reforma del Código del Comercio de 1971 sentó un precedente importante para futuras reformas legales en Colombia. Ha servido como modelo para actualizar otras áreas del derecho colombiano, impulsando reformas adicionales que han fortalecido aún más el entorno empresarial y legal del país. Conclusión, resumen de los hallazgos y reflexión sobre el legado de la reforma. La reforma del Código de Comercio de Colombia en 1971, introducida mediante el decreto 410 del mismo año, marcó un hito fundamental en el desarrollo del derecho mercantil colombiano. Esta reforma abarcó un amplio espectro de aspectos, incluyendo la modernización y sistematización del marco legal. En ella se consolidaron y organizaron de manera coherente las normas persistentes, eliminando ambigüedades y redundancias. En la consagración de los principios rectores. Se establecieron también principios fundamentales que guían la actividad mercantil, tales como la buena fe, la libre empresa y la responsabilidad social empresarial. En la promoción del desarrollo económico se buscaron incentivar la inversión nacional y extranjera, así como la competencia leal. Fuentes y referencias bibliográficas. Fuentes y referencias. Muchas gracias por su atención. Feliz día para todos.